Hoy nos toca el capítulo número 4 del libro de Ruth. Capítulo número 4 del libro de Ruth. Tiene por título, Boaz se casa con Ruth. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será
restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aquí seguimos, continuamos con la historia de Ruth, en el libro de Ruth, la historia de Ruth y Noemí y Boz. Ya este es el último capítulo del libro de Ruth. Aquí ya seguimos la parte donde Ruth se casa con Boz, o Boz se casa con Ruth. Recuerden que Boz, como dijo Noemí, él no se va a quedar tranquilo hasta que resuelva el asunto. Y así mismo fue. Como lo dijo Noemí, así mismo se cumplió. Desde que Ruth se posó a los pies en la era, a los pies de Boz, y le pidió que la redimiera. Desde ese momento Boz no se quedó tranquilo y de una vez se montó en el asunto para resolver ese caso, para resolver esa situación. Boz sabía que él no era el pariente directo quien podía redimir, quien podía comprar. Él no era el pariente directo, había otro. Fíjense que ahí estamos viendo en Boz que Boz era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre justo. Aunque de repente él sí, claro, se le veía, de verdad que se le veía interés por Ruth. Se le veía interés. Él estuvo siempre pendiente de ella, de Noemí, muy amable, muy atento. Les ayudaba, les daba de comer, aparte de lo que recogía Ruth. Y que él sabía el buen testimonio que tenía la muchacha, Ruth, porque él mismo se lo decía. Entonces, claro que se le veía interés por ella. Pero ese interés venía de qué? De parte del Señor. Recuerden que todo lo que pasa, Dios es un Dios de propósito. Las cosas no pasan así, por nomás, porque pasaron y ahí no. Todo lo que pasa en nuestras vidas, así como pasó en la vida de Noemí, así como pasó en la vida de Ruth, así pasa en cada uno de nosotros. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre es con un propósito. Puede ser que nosotros no entendamos lo que Dios está permitiendo, lo que nosotros estamos viviendo, pero Dios sí lo sabe porque lo sabe todo. Y Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Aquí vemos que Dios tenía propósito con Noemí. Se le murió el hombre, los 3 hijos. Miren todo el proceso que ella pasó, el desierto, la tribulación. Pero como habíamos dicho, Dios no la dejó sola. Ya Dios tenía los planes. El que se quedara con ella allí, Ruth, su nuera. La otra se fue a su tierra. Pero allí quedó Ruth. Dios lo había planificado así, porque tenía un propósito. Después a la final vamos a ver en la genealogía esa bendición que era por la línea de allí de Ruth con vos. Dios es un Dios de propósito, nunca se le olvide.
Y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, con usted, conmigo. Y todo lo que Dios permite, Él lo sabe. Si nosotros no entendemos, pues Él sí sabe. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor. Vemos a Noemí, una mujer también con fe que confió en el Señor, con Dios Todopoderoso. Ella era para que estuviera, bueno pues, después que se le murió el marido y los 2 hijos, una situación fuerte. Si porque se le muera de repente el marido a alguien o un hijo a alguien, es como caer destrozada. Y a muchas personas les cuesta aún levantarse. Imagínese a ella que se le murió el esposo y los 2 hijos, quedó sin nada. Pero el Señor es tan bueno, tan bondadoso, tan hermoso, que Él le dejó a Ruth a su lado. Entonces aquí vemos que vos estaba resuelto a resolver el asunto. Entonces vemos aquí un hombre íntegro, justo. Porque él pudo haber dicho, bueno, no, como sea, yo la voy a redimir. La muchacha se ve que le agradaba, él quería resolver el asunto. Pero él sabía que había alguien que vamos a decir que estaba por encima de él, porque era un pariente más cercano que él mismo. O sea, ahí vemos que él era un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre que hacía lo correcto, lo recto delante del Señor. Entonces dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Esas eran las costumbres de ellos, la manera de hacer las cosas. Luego dijo al pariente, al más cercano, al que le tocaba directamente redimir a Ruth. Y él sabía eso y así lo hizo, justamente, íntegramente. Entonces luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, o sea, si quieres comprar, redime. Y si no quieres redimir, o sea, si no quieres comprar, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Fíjense, de verdad que vos eras un hombre íntegro, justo. Entonces viene el otro pariente que es el más cercano, dice, sí, yo lo voy a comprar, yo la voy a redimir, no hay problema, porque le habló de las tierras. Entonces replicó vos, le dijo todavía vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth. El pariente no sabía que Ruth estaba en el paquete. Entonces se lo está haciendo saber. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Así como que, en palabras sencillas, no, así no. Yo hubiese redimido, comprado esas tierras, yo no tengo problema con eso. Pero ahora redimir a la muchacha para restaurar el nombre del difunto, allí no. Entonces dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Fíjense, porque él al comprar las tierras, pero también el tomar a Ruth, casarse con ella, era para restaurar el nombre del difunto. Para que esa familia, esa descendencia no se perdiera. ¿Por qué? Porque Noemí ya no tenía hijos, nada. Entonces, como él dice, se me puede dañar mi heredad. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato, fíjense las costumbres de ellos en aquella época, para hacer un trato. Uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero.
Y esto servía de testimonio a Israel. Aquí está, vamos a cerrar el trato, yo voy a redimir, se quitaba el zapato. Estaban los dos de acuerdo, se quitaba el zapato y se lo daba al otro. Y por supuesto con los ancianos allí de testigos. Entonces el pariente dijo a Booz, tómala tú, y se quitó el zapato, el pariente. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Fíjense, compró todo, las tierras, todo lo que era de Elimelech, que era el pariente de ellos, y de sus hijos. Y adquirió también, se casó también con Ruth. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Fíjense. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel. Fíjense cómo empiezan a hablar palabra de bendición. Después que hicieron el trato, fíjense cómo los ancianos, los que estaban allí de testigos, comenzaron a hablar palabra de bendición, declarar palabra de bendición sobre vos. Dicen los ancianos allí, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fades, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fíjense, aquí vemos de quién viene que una mujer conciba. De Jehová de los ejércitos del Señor. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fíjense. Recuerden que Noemí con su difunto esposo, tuvieron hijos. Noemí tuvo hijos. Y su esposo, por supuesto, con Noemí los dos, tuvieron 2 varones. Pero esos 2 varones no tuvieron hijos. No tuvieron descendencia. Nunca quedaron embarazadas. Las 2 mujeres de los 2 hijos de Noemí. ¿Qué problema había allí? No se sabe, pero había problemas porque no dejaron, murieron y no dejaron descendencia. Pero fíjense cómo dice aquí, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese. Jehová dio que concibiese. No sabemos si de repente era estéril, o las 2, porque ninguna de las 2 habían concebido, de las 2 hijas, de las 2 nueras de Noemí. No sabemos si eran estériles o qué problema había. Pero aquí vemos que cuando ya se casó con Booz, eso fue así la voluntad de Dios. Dios no permitió, fíjense, Dios no permitió que Ruth tuviera con el hijo de Noemí descendencia. Porque por allí no era la cosa. Por allí no era la bendición. Por allí no era la bendición. Fíjense el propósito de Dios. La descendencia, la bendición, era cuando se juntara Ruth con Booz, la descendencia de ellos dos. No era ya con el hijo, el difunto de Noemí. Fíjense cómo Dios tenía ya todo planificado. Dios es un Dios de propósitos. Entonces miren aquí, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer.
y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Así que de Jehová vienen los hijos. Jehová es que lo permite. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será declarado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti, que 7 hijos. Fíjense, es cierto, una bendición. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. O sea, que lo puso en su regazo y ella fue. Y fue su haya, quiere decir que ella se encargó de criarlo. Ella se encargó de criarlo, Noemí. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Fíjense. ¿Por qué Ruth no tuvo antes hijos? Porque no era por allí la bendición. La bendición venía era con Ruth y vos, porque en esa descendencia venía David. Por esa descendencia venía David. Entonces, como les estoy diciendo, Dios es un Dios de propósito. Dios sabe lo que hace. Dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos que Dios es un Dios de propósito. No nos preocupemos cuando estemos viviendo algo que no entendamos. No entendemos qué pasa, no entendemos por qué Dios está permitiendo esto en nuestra vida. Por algún propósito, Dios sabe lo que hace, solamente confía en Él. Confía en lo que Dios está haciendo. Dios no la va a abandonar, Dios no la va a dejar sola, Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe. Solamente siga caminando, siga confiando en el Señor. Siga confiando en Él sin dudar. Pensando de que Dios tiene bajo control y creyéndolo. Que Dios siempre tiene todo bajo control. No importa lo que pase, no importa que se vea el cielo gris, negro, oscuro. Eso pasará. Así como viene la tormenta y después aclara todo el cielo, todas esas cosas, todo pasa. Nada dura para siempre. Todas las aflicciones, los procesos, los desiertos, tienen su tiempo de caducación. Su tiempo en que termina, porque después viene la bendición. Entonces confía en el Señor, así como Noemí lo hizo. Así como Noemí lo hizo. Se le murió el esposo, los hijos, todo quedó sin nada. Pero Dios no la dejó sola. Dios tenía todo planificado, todo lo que iba a hacer, le dejó a Ruth. Y aún descendencia le dejó. Y por esa descendencia, ¿quién vino? David. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo en sus manos, no se preocupe. Siga hacia adelante. Vaya de la mano con el Señor. No mire a diestra ni a siniestra. Es necesario pasar aflicciones. La palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Las tribulaciones tienen que venir, los problemas tienen que venir, los desiertos tienen que venir, las dificultades tienen que venir. Pero lo importante de todo eso es que el Señor va a estar allí. Así como también vivió aflicción, desierto, todo Noemí, el Señor no la dejó, no la abandonó. Así tampoco nos abandona Dios a ninguno de nosotros, a sus hijos. Sus hijos, su hija, Dios no nos abandona. Él está allí. Y tenemos que confiar en Él así como confió Noemí. Dios tenía propósito
con Noemí, con Ruth. Y también tiene propósito con cada uno de nosotros, con usted, conmigo. Dios es un Dios de propósito. Nunca lo olvide. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias porque tú siempre tienes todo bajo control. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Señor, quede sellada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo, y produzca fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y bendice a los hermanos que están aquí presentes y los que nos están escuchando en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, llénales cada día de tu presencia, de tu paz, de tu amor y de tu protección. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.